¿Qué pruebas bíblicas e históricas hay de la resurrección de Cristo? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque ponen en evidencia o en tela de juicio pues la doctrina, una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Pero para fortuna y para gozo de todos los cristianos, la resurrección de Cristo es un hecho probado, no solamente bíblicamente, sino también históricamente. Quiero recordarles, por ejemplo, el historiador judío del primer siglo, Josefo, escribiendo alrededor de finales del siglo primero. Él decía en uno de sus escritos en el libro Antigüedades de los Judíos, dijo lo siguiente: por aquel tiempo hubo un hombre, si es que podemos llamarle hombre, que pues hizo muchos milagros entre el pueblo, incluso se le apareció a sus discípulos al tercer día. Esta cita que acabo de hacer de Josefo ha sido debatida, discutida, ha tenido bastantes como críticos, pero en resumen, algunos dicen que es correcta, otros dicen que se le añadieron cosas, bueno, pero el consenso, digamos, general o digamos lo que podemos entender en este punto es que la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que esto lo dijo Josefo. Entonces, Josefo no solamente creía en la historicidad de Cristo, es decir, él creía que Cristo realmente había vivido y se había auto proclamado el rey de Israel y había hecho milagros y todo lo que nosotros sabemos por la escritura. Él, como judío y no creyente, pues tenemos un testimonio bastante importante acerca de las pruebas históricas. Sin embargo, nosotros sabemos bíblicamente que la resurrección pues tiene mucho fundamento. Básicamente, antes de hablar de dos objeciones que se levantan en contra de la resurrección de Cristo, pues debo anotar que por lo general las personas que critican la resurrección de Cristo lo hacen desde unos presupuestos de que no puede existir nada sobrenatural, es decir, los milagros no existen. Para ellos es inconcebible que un ser humano resucite entre los muertos. Bueno, Jesucristo era más que un hombre, Jesucristo era Dios y era hombre, 100% Dios, 100% hombre. Entonces ellos apelan a estos argumentos y hay varias pruebas, pero por lo menos quiero citar dos. Una de ellas es la prueba del desmayo, o el argumento del desmayo. Estas personas afirman que Cristo realmente no murió en la cruz, sino que se desmayó. Y entonces la gente creyó que realmente había muerto, pero realmente lo que había pasado era que se había desmayado. Bueno, esta prueba, este argumento es bastante débil, de hecho es bastante jocoso que personas con algún grado de sentido común hayan colocado este argumento. Pues sabemos que si Cristo realmente se hubiera desmayado, pues ese desmayo primeramente duró mucho tiempo y después pues logró engañar a muchas personas un simple desmayo. Tendríamos que explicar qué pasó con la lanza que le fue incrustada en su costado y que sabemos que penetró en su cuerpo. Entonces, claramente la evidencia de la resurrección es clara en que es imposible que Cristo solamente se haya desmayado. En segundo lugar, se levanta la objeción de que Cristo sí realmente murió, pero los discípulos crearon una mentira alrededor de la resurrección. Es decir, Cristo nunca resucitó, pero los discípulos inventaron la resurrección. Este argumento pues tiene muchísimas debilidades de todo tipo. Una de ellas es que tendríamos que muchos, si no cientos de discípulos de Jesucristo murieron por la fe, murieron creyendo que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Entonces sería absurdo creer que personas que sabían que algo era mentira, aún así fueran tan testarudos de morir por una mentira. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay pruebas históricas de la tumba vacía, hay pruebas históricas de las legiones de soldados que se colocaron alrededor de la tumba. O sea, tendríamos que destruir muchísima evidencia histórica, como por ejemplo la clara evidencia de que debían morir los soldados que permitieran que
que se robaran un cuerpo. Tendríamos que negar evidencia cuando, por ejemplo, Pedro se levanta delante de 3.000 o más judíos, porque los que se convirtieron en Hechos 2 fueron 3.000, pero probablemente habían muchísimos más, y él públicamente dijo que Cristo había resucitado y nadie lo contradijo, nadie lo refutó y nadie dijo que no era así. Entonces hay muchas pruebas que se pueden dar para refutar ese tipo de argumentos. Sin embargo, creo que la prueba reina no la debemos buscar ni en la historia ni en ningún otro lugar, sino en la Escritura. Cuando nuestros críticos afirman que Cristo no resucitó, ellos quieren hablar de argumentos extrabíblicos, pero esto constituye un mal procedimiento de parte de ellos, porque el Nuevo Testamento no es solamente una prueba bíblica de la resurrección de Cristo, sino que asimismo es una prueba histórica, dado que el Nuevo Testamento también es un documento histórico y debe considerarse por la validez histórica que tiene. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, cuando las personas están estudiando, por ejemplo, a los autores griegos, ellos nunca buscan por fuera de los testimonios escritos de esos autores. Por ejemplo, si hablamos de Homero, si se estudia Homero, pues nadie iría a buscar fuera de sus escritos para refutar que Homero realmente dijo esto o aquello. Pero como sabemos o saben ellos que Cristo realmente es Dios y la importancia que eso tiene para el mundo y para el cristianismo, entonces buscan desechar el Nuevo Testamento, pero sabemos que el Nuevo Testamento es una prueba bíblica y esto también una prueba histórica, porque está confirmado no solamente por lo que la Biblia dice, que nosotros lo creemos por fe, sino porque realmente históricamente se sabe que Cristo no solamente existió en el tiempo que la Biblia dice, sino que además resucitó como la Biblia lo dice. La tumba está vacía, nunca encontrarán a Cristo en otro lugar porque Cristo realmente resucitó entre los muertos. Entonces, hermanos, esta es la esperanza que nosotros tenemos y no debemos temer porque hay suficiente prueba, no solamente histórica, sino bíblica, y además pues tenemos la certeza de que estamos delante de un Dios que no miente.